¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Espero que puedan estar bien en la compañía del Señor. Y hoy vamos a estar compartiendo un mensaje que tiene que ver con este canto, con este himno que acabamos de compartir, que dice que ya Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto. No cuenten con gozo y paz, dice, porque aquí las luchas van a seguir, pero ya pronto viene el Salvador. Entonces yo quiero en esta mañana poder compartir un mensaje que tiene básicamente un solo propósito, hermanos. Sepan que se viene una crisis terrible, Cristo viene muy pronto, las señales se están viendo por doquier, pero no se preocupen, porque Dios está al control de todo. Amén. El mensaje de la Biblia nunca es alarmista por sí mismo, ¿sí? No es un alarmismo, una desesperación sin propósito, sino que Dios muchas veces nos da un mensaje de alerta para llamar nuestra atención, para despabilarnos del sueño que a veces nos agarra por las cosas de este mundo y nos hace ver las señales de su venida para despertarnos, y después nos da la promesa y la seguridad de que todo va a estar bien. Si nosotros aprendemos en esta hora, mis hermanos, a depender de Dios, y a no depender de las riquezas materiales. No estoy hablando de no tener riquezas materiales. Ojo, a no depender de las riquezas materiales. Si aprendemos a confiar a Dios nuestra vida, y con esto no estoy diciendo descuidar nuestra salud, descuidar nuestra seguridad, hacer locuras, pero sí saber que si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Si aprendemos a depender de Dios para nuestra vida, no a depender de nuestra fuerza, sino a depender de Dios, hacemos nuestro esfuerzo, sí. Todas las noches ponemos llave a nuestra casa. Nosotros no dejamos sin llave nuestra casa, pero sabemos que es Dios el que vela nuestra casa. Dependemos de Él, porque si yo no dependo de Él, voy a terminar como esas personas que tienen 20 trabas, ¿no? Y para salir tienen que 5 minutos destrabando cosas, ¿sí? Hacemos nuestra parte, pero dependemos de Él. Y en esta crisis que se avecina, se va a poner en juego ni más ni menos que nuestra confianza en Dios. El gobierno mundial que se viene, que ya está prácticamente cocinado, la marca de la bestia, las persecuciones, la crisis básicamente que se avecina, va a probar a los seres humanos a ver si confían en Dios o en la riqueza, y a ver si están dispuestos a confiar su vida a Dios o a tratar de salvarse a sí mismos. El que busque salvar su vida, la perderá, ¿sí? De eso se trata, hermanos, la crisis que se avecina. Y esa crisis y ese gobierno mundial del anticristo, aunque la Biblia lo presenta así, y vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, podemos ir abriendo en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13 es el pasaje, el texto que más claramente habla acerca del gobierno mundial. Hay otros pasajes, como en el libro de Daniel capítulo 3, que es comparable a lo que vamos a ver en Apocalipsis 13, pero me parece que Apocalipsis es uno de los más claros, que dice que va a haber una dictadura mundial, una dictadura a nivel mundial, donde se va a controlar a las personas, y esta dictadura mundial es una dictadura que tiene un eje moral y económico. Moral y económico. ¿Por qué tiene un eje moral? Porque nos va a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. A qué Dios tenemos que honrar. Y es económico porque va a presionar económicamente a las personas, ¿sí? Entonces vamos a leer primeramente algunos versículos del libro de Apocalipsis para ponernos en contexto, y después voy a estar compartiendo unas noticias y algunos recortes, algunos son recientes y otros más antiguos, que nos muestran, hermanos, que ya estamos a las puertas y cuál va a ser el eje de este conflicto que vamos a enfrentar. Y sobre todas las cosas, hermanos, yo no quiero que ninguno se vaya del culto de hoy sin haber escuchado las promesas del Señor que tiene para su pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a arrancar, para no leer todo, para no ir a toda la interpretación. Yo sé que
mucho de lo que vamos a leer ahora ustedes ya lo saben, lo voy a mencionar así al pasar, desde el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 13, que dice así: vi después otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. Nosotros sabemos quién es esta segunda bestia del libro de Apocalipsis. Tiene que ver con la religión protestante. Básicamente es el protestantismo apóstata. También es obviamente la nación protestante por excelencia, que es los Estados Unidos. Pero como estamos hablando ahora en un plano más bien religioso, voy a quedarme con el protestantismo apóstata. Las iglesias protestantes que una vez defendieron las Sagradas Escrituras como única regla de fe, van a abandonar esto y se van a unir ¿a quién? A la primera bestia, que es Roma. La segunda bestia y la primera bestia van a trabajar juntas. Ya hace tiempo pienso yo que se ha acabado la reforma protestante. Quedan muy pocas iglesias llamadas protestantes, que hoy en día se las llama fundamentalistas más bien, ¿no? Que son las que creen al pie de la letra lo que dice la Biblia. Las demás iglesias espiritualizan todo. La creación no es literal, la segunda venida de Cristo no es literal, las persecuciones que anuncia Apocalipsis tampoco van a ser de esta manera, pero las iglesias, las pocas iglesias, entre los cuales están obviamente los adventistas del séptimo día, que siguen considerando la palabra de Dios de manera literal, son considerados fundamentalistas. Y esa palabra fundamentalista es una palabra que se utiliza para estigmatizar, para poner como una persona peligrosa, ¿sí? Porque en el tiempo del fin, según dice el libro de Apocalipsis, los cristianos van a ser perseguidos como personas peligrosas, ¿sí? Entonces, el verso 11 nos dice eso, ¿no? Que esta segunda bestia, que era semejante a un cordero, que tenía un origen noble, la reforma protestante, termina hablando como un dragón. Se va a unir a Satanás. En el versículo 12 dice: ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Los protestantes van a trabajar juntamente con Roma y van a forzar a través de la política, a través de los líderes políticos. Ustedes saben que hoy en día hay muchos líderes políticos católicos y algunos protestantes, pero que están unidos en una cruzada contra el progresismo para restaurar la familia, para restaurar los valores cristianos, y son justamente estos protestantes que se van a unir con los católicos los que van a impulsar a través de la política leyes, ¿sí?, que van a ir en contra de la voluntad de Dios. Y van a forzar, dice que, a los moradores de toda la tierra. Esto va a ser global, esto va a ser universal. No va a haber un lugar donde la gente se pueda esconder de alguna manera, ¿sí? De hecho, siempre que hablamos del tema de la salida al campo, y entre los adventistas hablamos siempre de la salida al campo no es para esconderse, porque todo está controlado. La salida del campo es para que aprendamos del segundo libro de Dios, que es la naturaleza, y que aprendamos también a confiar en Dios, ¿sí? Pero no es para esconderse, porque no hay un lugar donde nosotros nos podamos esconder. Pero sí nos ayuda a no depender tanto del sistema. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el sistema nos va a expulsar, a menos que recibamos la marca de la bestia, ¿sí? Entonces dice en el versículo 13, y quiero remarcar este pasaje: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El poder de Satanás se va a desplegar, hermanos, delante de nuestros ojos, delante de los ojos del mundo. Todo lo que no pueda ser probado por un claro y positivo así dice Jehová, va a ser probado por medio de milagros. De milagros que vamos a ver ahora que son milagros mentirosos, milagros de engaño, ¿sí? Y esto me llama mucho la atención, hermano. Ustedes saben que nosotros como adventistas tenemos un complejo que no deberíamos tener. Yo lo hablo por mí y después, si alguien no se siente identificado, no lo tome. Pero creo que tenemos un complejo cuando hablamos del espíritu de profecía. Y es como que lo tratamos de poner un poquito bajo la alfombra. Decimos, bueno, una escritora cristiana
ya fue profeta del Señor. Dios le reveló un montón de cosas y escribió cosas que una mujer con 4º grado no podría escribir, jamás, sin educación. Ella escribió un montón de cosas, Dios le reveló. Y tenemos un poco de complejo con esto, hermanos. Pero ustedes saben que, y alguien que nos ataca mucho a los adventistas, entre los protestantes y los católicos, por supuestamente seguir a una mujer. Pero no estamos siguiendo a una mujer, estamos siguiendo la Biblia y Dios usa sus instrumentos para llevarnos a la Biblia, porque todo lo que escribió Elena G. White nos conduce a la Biblia. Pero no deberíamos tener ningún complejo, hermanos. ¿Ustedes saben cuántos santos con milagros tiene la Iglesia Católica? Muchos, cientos santos, de santos milagreros. Elena G. White no hizo milagros, ¿ustedes sabían eso? Ella no se adjudica milagros de sanación, que tocó a alguien así y se cayó para atrás y empezó a dar vueltas en círculo. ¿Cuántos pastores protestantes hay que hacen eso? Miles. El pueblo adventista solamente tuvo una mujer que tuvo el don de profecía, que no se caía para atrás, que no sanaba enfermos, que no hizo milagros en su vida, solamente escribió sobre la palabra del Señor. ¿Qué complejo deberíamos tener, hermanos? Y todo lo que hizo lo hizo durante su vida. Después de muerta, Elena G. White hizo algún milagro. ¿Cuántos santos de la Iglesia Católica han hecho milagros después de muerto? De hecho, no hay otra manera de ser santo en la Iglesia Católica que haber hecho milagros después de muerto. Todos. Hasta Juan Pablo II ha sido canonizado, o está queriendo ser canonizado. Creo que ya es santo, San Juan Pablo II. Porque hizo milagros después de su muerte. Cero complejos debería tener el pueblo adventista de hablar de que Dios levantó profeta en su medio. Complejo debería tener las iglesias protestantes, que 8 de cada 10 pastores hacen milagros. 8 de cada 10 son profetas. ¿Sí? Y miles de santos en la Iglesia Católica. Nosotros como adventistas del séptimo día no probamos la verdad por milagros o por señales. Probamos la verdad por el escrito está. Y es lo que ha dicho Elena G. White en cada uno de sus escritos. Pero las iglesias apóstatas van a querer probar la verdad ¿con qué? Con señales y milagros porque no tienen un escrito está. Entonces, hermanos, como adventistas, cero complejo. Sí tenemos profetas, obviamente, una. ¿Cuántas tienen ustedes? Miles. Complejo deberían tener ellos, ¿sí? De que hay fraude, de que hay engaño en esas iglesias. Entonces, la verdad va a ser probada por las Escrituras y los impíos van a probar la verdad supuestamente con señales. Entonces dice el verso 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer. O sea, Dios le permite que haga señales para engañar, dice, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Esto es paralelo a Daniel capítulo 3. Nabucodonosor mandó a hacer una imagen de sí mismo, una imagen que representaba al imperio babilónico, y mandó a los moradores de todo su reino que adoren a esa imagen. Lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. Entonces dice en el versículo 15, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. ¿Qué importancia tiene, hermanos, que aprendamos que nuestra vida depende del Señor? Porque una de las amenazas del gobierno mundial, que actualmente se lo conoce como nuevo orden mundial, quisiera destacar esto también para todos aquellos que están mirando, probablemente haya gente que no ha escuchado nunca de este tema, otros que sí, van a encontrar miles de cosas en las redes sociales, pero hay una frase, un nombre que tiene el gobierno mundial del anticristo, Apocalipsis 13, que es nuevo orden mundial. La han dicho muchos presidentes, la han dicho muchas personas, pero hay uno que lo ha dicho varias veces y que va a cumplir la profecía, ¿sí? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces, este gobierno mundial lo primero que va a hacer es amenazar con quitarte la vida. Y si vos no confías en que tu vida depende del Señor, vas a caer. Entonces nosotros tenemos que empezar, hermanos, a confiar en Dios, a poner nuestra vida delante del Señor.
¿Y qué significa no tener fe en el Señor? Que a vos te esté quitando el sueño, no que no te ocupes, pero que a vos te esté quitando el sueño el perder tu vida por esto, esto, aquello. Si te está quitando el sueño, si no puedes encontrar paz, porque hermanos, estamos expuestos a la muerte 24 horas del día prácticamente, desde una descarga eléctrica o un auto que pase, bueno, yo ni hablar que me he tomado no sé cuántos aviones ya, y siempre está expuesta nuestra vida, pero tenemos que aprender, hermanos, a que nuestra vida depende del Señor, y que si el Señor quiere que nosotros vayamos al descanso, gloria a su nombre. Tenemos que aceptarlo de esa manera, pero si nos quita el sueño, si tenemos la vida o si la perdemos por esto, esto, aquello, es que no estamos confiando en el Señor. No es que vamos a hacer locuras, no es que vamos a exponernos innecesariamente. El Señor nunca se expuso innecesariamente. Cuando Satanás le dijo que se tire del templo, ¿qué dijo? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, Él no se tiró del templo, porque la promesa era: tus ángeles te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios te previene de un accidente, de algo que no está pensado, de algo que vos no te das cuenta, pero Dios no nos va a proteger si somos imprudentes, ¿sí? O si somos temerarios. No estoy hablando de eso, pero tenemos que aprender, hermanos, a confiar en el Señor con respecto a nuestra vida. Esa es la primera amenaza que hace el gobierno mundial. Y dice en el versículo 16: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense, hermanos, segunda amenaza. En realidad esto tenemos que verlo de manera invertida. Nadie se preocuparía por comprar y vender si te están amenazando con matarte, ¿no? Primeramente se va a limitar el poder de compra y de venta y después va a salir un decreto de muerte. Pero esta es la segunda amenaza y tiene que ver con la economía, tiene que ver con la libertad de comprar o vender. ¿Y a cuánto se les pone esta marca? Y este punto es importante, hermanos, porque yo quiero hablar hoy de que tenemos que aprender a confiar en Dios con respecto a nuestra vida y con respecto a las riquezas, con respecto al dinero, porque el amor al dinero, hermanos, nos puede llevar a la perdición, y esta es una de las amenazas. Pero ¿a cuánto se les pone la marca? ¿A los ricos solamente? A pobres y a ricos, porque hay pobres también que tienen amor al dinero. Nosotros, cuando escuchamos esto del amor al dinero, ¿sí?, y de que tenemos que aprender a confiar en Dios y no en las riquezas, pensamos en los magnates, en los millonarios, en la gente que tiene plata. Pero los pobres también podemos amar el dinero y confiar en esa riqueza más que en Dios. Entonces esta marca se pone sobre todo, sobre ricos y pobres, libres y esclavos, y todos tienen que decidir si confían en Dios o confían en la riqueza. Todos tendremos que decidir si confiamos en Dios o en las riquezas. Y otra cosa importante, hermanos, acá vemos el gobierno mundial, moral y económico. Nos dicen a quién adorar, y si no adoramos no podemos comprar o vender. O sea que no vamos a tener posibilidad de suministrar alimento, o sea que no vamos a morir de hambre, no vamos a tener las cosas necesarias, etcétera, etcétera. Esa es la amenaza, y por eso es importante aprender, hermanos, a confiar en Dios. Yo quiero mostrar algunas diapositivas, ahora en un momentito la mostramos a la primera, que va a dejar claro para todos aquellos, yo sé que ahora en Facebook Live algunos hermanos no van a poder verlas, pero quédense tranquilos que yo las voy a leer textualmente para que ustedes estén al tanto. Estas diapositivas muestran quién es el que llama nuevo orden mundial y quién llama a formar un nuevo orden mundial con base moral y económica, ¿sí?, para solucionar supuestamente los problemas de la pobreza, para solucionar supuestamente las desigualdades. Y la primera cita que vamos a ver la dijo el Papa Juan Pablo II, y esto fue publicado en el año 2002, fue publicado por La Nación en diciembre del año 2002, y dice así: el Papa llamó a formar un nuevo orden mundial. Fíjense que acá se usa una palabra especial. El Papa hizo un llamado. Es como un pedido, ¿no?
yo estoy pidiendo, o sea, yo llamo a formar un nuevo orden mundial, esto era el año 2002, ya hace 20 años. Dice, para asegurar la paz y promover el progreso, fíjense, la paz y el progreso, una cuestión económica, reclamó un mayor compromiso hacia los derechos humanos. Quiero hacer una aclaración acá, cuando el Papa o cualquier persona de la Iglesia Católica, incluso de la política, hablan de derechos humanos, no están hablando de los derechos básicos humanos, entre los cuales está la libertad. Ellos hablan de otras cuestiones. Derecho a la vivienda, derecho a la comida, derecho a la educación, derecho al aborto, derecho a 20.000 cosas, menos a la libertad. Porque para cumplir todos estos derechos, derecho a la comida, a la educación, a la salud, etc., hay que violar la libertad de alguien siempre. Por eso el derecho a la libertad no está incluido en los derechos humanos que proclama el Papa. Porque si yo le voy a dar derecho a la comida o derecho a la vivienda a alguien, alguien va a tener que pagar eso. Y alguien va a tener que dar involuntariamente de sus impuestos. Por lo tanto, estoy violando su libertad y su propiedad. Entonces, los derechos humanos que promueve la Iglesia Católica no son los 3 derechos fundamentales. Los 3 derechos fundamentales son derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Si usted garantiza esos 3 derechos, no puede inventar otros 20.000 derechos, porque la única manera de sostener esos 20.000 derechos es quitándole por la fuerza a alguien su propiedad y violando su libertad individual. Entonces, a no confundir cuando escuchan al Papa hablar de derechos humanos. No son los derechos que están consagrados en la Constitución norteamericana. En la Constitución norteamericana están consagrados esos derechos. Derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Solamente eso. Los demás no son derechos. Los demás dependen de cada uno y de la solidaridad también de los hermanos y de las familias, etc. Pero bueno, el Papa en el 2002 llamó a un nuevo orden mundial y fíjense en la siguiente diapositiva lo que dice. Llegó el momento en el que todos deben colaborar en una nueva organización de la familia humana para asegurar la paz entre los pueblos y promover su progreso integral, afirmó el pontífice. Llegó la hora, dice él, en el año 2000, que todos tienen que poner un granito de arena. Vemos que no está hablando del derecho a la libertad. Llegó la hora en que todos tienen que colaborar, muchachos. Se acabó. De cada uno por su lado y cada uno con su libre pensamiento. No. Todos somos una familia humana. Y ustedes saben cómo es en la familia. En la familia hay uno que manda siempre, ¿no? Así que, obviamente, la autoridad moral que va a estar guiando el nuevo orden mundial es el Papa Francisco, sin lugar a dudas, o por lo menos el Papa que esté en ese momento que se concrete. La siguiente diapositiva dice, Juan Pablo II sostuvo en su mensaje que la posibilidad de una autoridad pública internacional, acá está el papá de la familia, una autoridad pública internacional al servicio de los derechos humanos había sido planteada hace ya 40 años por Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, la paz en la tierra, y que aún no pudo concretarse. Fíjense qué interesante esto. Dice Juan Pablo II que ya hacía 40 años que la Iglesia Católica estaba pidiendo una autoridad pública internacional al servicio de los derechos humanos. O sea que fuera el líder mundial, que pudiera guiar ese gobierno mundial. Ahora, vamos al siguiente Papa, que fue el Papa Benedicto XVI, y esta noticia es del año 2005, 5 años después. El Papa ya no llama, fíjense que no usa la palabra llama, dice el Papa reclama un nuevo orden mundial. Interesante. Esto ya tiene otro tono, ya no es un llamado, ahora es un reclamo de un nuevo orden mundial, con un llamado a la paz y a la justicia social. ¿Escucharon hablar alguna vez de la expresión justicia social? Justicia social significa sacarles a uno para darles a otro. Violación de la libertad, ¿sí? Intervención en la economía. Benedicto XVI culminó las celebraciones de su primera Navidad en el trono de San Pedro. La siguiente diapositiva dice, el mensaje navideño que acompañó la primera bendición Urbi et Orbi de su pontificado, Benedicto XVI puso el dedo sobre las principales llagas en este incipiente siglo XXI.
junto con el ya tradicional llamado a la paz en las regiones en conflicto, con énfasis en el Medio Oriente, resonó esta vez en la Plaza de San Pedro también la exhortación. Y escuchen a quién va dirigida la exhortación. Exhortación a los cristianos del mundo a tener más valor para luchar contra la pobreza y construir un orden mundial más justo. O sea, él está llamando a los cristianos. La primera bestia le está diciendo a la segunda bestia, ayúdennos a formar un mundo más justo, más equitativo. Vamos a controlar la economía, vamos a controlar quién puede comprar y vender, y que pueda comprar y vender solamente los que estén de acuerdo a nuestra política. Siguiente diapositiva, llegamos al Papa actual. Esta noticia es de octubre del año 2020. Y fíjense lo que dice. Francisco arremete contra el dogma de fe neoliberal y proclama, ya no llama, ya no reclama, sino que proclama un nuevo orden mundial para el mundo post-pandemia. Interesante. Ya no es un papa llamando o reclamando, está diciendo, ya comenzó, un nuevo orden mundial para el mundo post-pandemia, mientras ataca, dice, arremete contra el dogma de fe neoliberal. ¿Saben lo que significa un dogma de fe neoliberal? Según lo que él plantea. Él está atacando el liberalismo. El liberalismo es la libertad de mercado, la libertad de comercio. Ataca básicamente el capitalismo. Al Papa no le gusta que cualquiera pueda comprar lo que quiera y gastar en lo que quiera, invertir en lo que quiera y hacer lo que quiera con su plata. El Papa considera que todos deberíamos ser una gran familia, él el papá de la familia, y decirnos en qué gastar, cómo comprar, en qué invertir y qué hacer con el dinero. Al Papa no le gusta el libre comercio, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 13. Nadie podrá comprar y vender, sino solamente los que adoran a la bestia de su imagen. Entonces, la siguiente diapositiva dice, evocando la crisis del 2007 y la actual pandemia, el Papa sostiene que las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. O sea, básicamente lo que dice es que el capitalismo no es infalible, ¿no? La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve ¿con qué? Con libertad de mercado. La libertad no es buena, gente. Miren lo que ha pasado con la pandemia. La pandemia ha demostrado que la libertad no es buena. La libertad de mercado no es suficiente. Añade, lamentando esa política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Vamos a quedarnos con esta diapositiva, no vamos a avanzar todavía. El Papa básicamente, con la excusa de defender a los pobres, quiere meterle la mano en el bolsillo a la gente y decirle en qué tienen que gastar. Dice que la libertad de mercado no sirve y que deberíamos ser toda una gran familia económicamente relacionados para que todos dependamos, en definitiva, de todos. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una noticia que salió esta semana. Se la voy a compartir de varios medios de comunicación porque el Papa Francisco ha hablado muchas veces acerca de un salario mínimo universal. Sí, una renta básica universal, exactamente. ¿Qué es el salario básico universal? Es que como hay mucha pobreza, vamos a regalar dinero. Esto es algo interesante, hermano. Elena G. White habla mucho acerca de este tema, que cómo deberíamos ayudar a los pobres, cómo debíamos, incluso la Biblia, hermanos, habla de cómo ayudar a las viudas. Ustedes saben eso, ¿no? La Biblia, creo que el apóstol Santiago, si no me equivoco, él habla de las viudas que de verdad son viudas, porque había evidentemente un registro de personas necesitadas a las cuales se le enviaba una ofrenda regularmente. Y él dice, fíjense que las viudas no sean menores de tal edad, que no tengan hijos, que no se hayan vuelto a casar, etc. O sea, hay una serie de condiciones para ayudar a las viudas. Porque la solidaridad no es regalar porque sí, porque a veces cuando regalamos porque sí, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona piensa que constantemente merece o tiene un derecho. De hecho, este salario básico universal
es supuestamente un derecho que dice el Papa Francisco, un derecho a que todos reciban algo, sin hacer nada. Y nosotros sabemos que la receta para el fracaso y la ruina es recibir algo sin hacer nada. Tenemos experimentos de esto en varias partes del mundo. Cuando yo recibo algo sin hacer nada, entiéndanme, voy a dar una pequeñísima concepto de economía. ¿Qué es el dinero? El dinero es un papel, y en todo caso hasta pueden ser dígitos en una computadora o en un teléfono. Pero el dinero no vale nada. El dinero representa una riqueza preexistente. ¿Sí? Si yo voy y junto mango, junto cosas, fui y las coseché, esas cosas tienen un valor por sí mismo, me puse en el costado de la ruta y recibo el dinero a cambio del mango, es ese mango el que está respaldando ese dinero. Pero ¿qué pasa si yo me compro una impresora buena, una buena impresora, y empiezo a imprimir billetes y salgo a hacer transacciones comerciales con la gente? Yo estoy haciendo que esa moneda se devalúe, pierda su valor, porque el dinero que yo estoy intercambiando no tiene una riqueza de respaldo. Entonces todo el dinero que se imprime debería, no digo que esto pase, por eso hay inflación aún en los Estados Unidos, debería tener riqueza de respaldo. ¿Qué pasa si yo empiezo a repartir un salario básico universal por nada, a cambio de nada? Ese dinero va a perder cada vez su valor. Y si no me creen, vayan a Venezuela. Yo necesito una pila así de billetes para ir a comprar un pocillo de azúcar. Si es que consigo. Si es que consigo. Entonces eso es el dinero, hermano. Esa es la receta del fracaso. Regalar dinero sin una riqueza, sin una productividad, es la receta del fracaso. No se puede. Y la Biblia lo dice con palabras muy tajantes. El que no trabaja, lo dice así. Nosotros no podemos apoyar esas ideas retorcidas. Es la receta del fracaso. Ahora, hay una idea de implementar un salario básico universal, pero no con dinero físico, sino con el dinero, las criptomonedas. Ustedes han escuchado hablar de las criptomonedas. Y ahora sí vamos a compartir la última diapositiva para ver la noticia. Y ustedes van a ver que son todas de ahora, son de 1, 2, 3 de agosto. ¿Sí? La primera es de La Vanguardia, dice WorldCoin, esta es la moneda. Conquista Kenia, país africano. Cientos de personas hacen cola para escanear su iris a cambio del token, a cambio de la criptomoneda. Este es un proyecto del creador de ChatGPT, un multimillonario que es dueño de esta inteligencia artificial, que creó una moneda que se llama WorldCoin, que tiene el objetivo de que llegara a ser en algún momento la fuente del salario básico universal. ¿Y qué tengo que hacer yo para recibir ese WorldCoin una vez que yo me registro? Tengo que escanear el iris de mi ojo para demostrar que soy una persona real, y WorldCoin me va a ir dando dinero regularmente. Fueron a Kenia y se hacían filas para recibir esta moneda virtual, con la cual eventualmente podrán comprar cosas. La siguiente noticia dice, ¿qué es el WorldCoin? El WorldCoin, prestar la retina a cambio de dólares, la tendencia que llegó a la Argentina. A través de una esfera metálica del tamaño de una pelota de fútbol, la empresa Tools for Humanity recorre ciudades y lugares céntricos para escanear el ojo. Crece la polémica en torno al riesgo de violación de la privacidad y hacking. Ustedes piensen, hermanos, ¿cuánto tiempo hemos estado hablando acerca de microchips implantables? Tarjeta de crédito, número de seguro social, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, que podría haber sido el mecanismo para controlar a las personas. Si desde hace siglos ya la huella digital es un código único que cada ser humano tiene, y el iris del ojo que ahora se puede escanear, mejor todavía. O sea que con el iris del ojo se puede controlar a las personas sin poner microchip a nadie. Así que todos los que están expectantes con los microchips, tranquilos, que Satanás es más inteligente que nosotros y él puede hacer un montón de cosas. Entonces yo voy, me registro con mi ojo, porque mi amor al dinero me dice que yo tengo derecho a recibir plata porque sí, sin trabajar. Y eso, hermanos, es inmoral. Por eso los cristianos verdaderos no van a caer en una cosa como esta.
¿Por qué la gente aceptó las restricciones de la crisis última? ¿Por qué la gente aceptó que le digan no vaya a trabajar? Porque fueron comprados. La gente fue comprada. ¿Qué le dieron a cambio? Dinero, dinero público. En realidad el propio dinero de ellos, que después iba a faltar, iba a generar inflación como la que generó en los Estados Unidos. Por eso, hermanos, no podemos nosotros comprarnos por el amor al dinero. La última noticia dice, tu iris a cambio de una criptomoneda. Esta fue publicada ayer, 4 de agosto. Creo que hoy es 5, ¿verdad? 4 de agosto ayer. Tu iris a cambio de una criptomoneda, el polémico proyecto de Sam Altman que ya opera en España. WorldCoin busca ofrecer una renta básica universal a los humanos que cedan su información biométrica y ya despierta sospechas en la Unión Europea. Así que fíjense, hermanos, este es el creador de ChatGPT, de una inteligencia artificial, que ahora sacó la moneda del mundo, la moneda mundial, con la cual uno se puede registrar escaneando el iris del ojo. Suena súper apocalíptico. Yo sé, capaz que esto mañana se cae y no llega a la nada, pero suena tremendo, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante. Una de las excusas para implementar el salario básico universal es que las inteligencias artificiales están haciendo tantos trabajos que los hombres podrían hacer, que para compensar un poco la falta de trabajo que va a haber para los seres humanos que van a ocupar las máquinas, van a hacer esto. Y este es el peor caso, o el más grotesco, de problema, reacción, solución que he visto en mi vida, porque el mismo que creó el problema ahora ofrece una solución, pero abiertamente, ¿no? Los mismos que crearon la supuesta inteligencia artificial, que digo supuesta porque en realidad todo está programado, no hay decisión propia, se le llama así coloquialmente, pero no es una inteligencia real, son programas que están sesgados por sus programadores. El mismo creador de la inteligencia artificial ofrece el problema, sí, que sería la inteligencia artificial, y después ofrece la solución, que sería el salario básico universal. Ahora yo les pregunto a ustedes, si a ustedes le van a dar un dinerito por semana o por mes, que ustedes van a poder intercambiar y utilizar, porque si hay suficientes personas en el mundo que usen WorldCoin, va a ser una moneda utilizable. ¿Estarían dispuestos a entregar el iris de su ojo para recibir esa moneda? Piénsenlo, por ahí conviene, piénsenlo. Ahora, hermanos, yo no sé cómo va a ser la marca de la bestia, cómo se va a implementar, pero sin duda nos van a amenazar con algo como esto. Va a ser algo muy parecido a esto. Si usted me ofrece su privacidad, si usted me ofrece su reverencia, su adoración, si usted me ofrece tal cosa, yo le voy a dar algo gratis. Y hermanos, ya el solo hecho de que sea gratis es mentira, es inmoral, es falso y como cristianos no deberíamos aceptar. Pero yo quisiera terminar, hermanos, con unos pasajes que se encuentran en el libro de Mateo, que me llamó la atención porque habla acerca del amor al dinero y de cómo, hermanos, no deberíamos preocuparnos por lo que vaya a venir. Sabemos que la crisis va a venir, pero debemos aprender a confiar en el Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 22, que dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 dice así. La lámpara del cuerpo, ¿cuál es la lámpara del cuerpo, hermano? Es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, en otros dice, si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas? Qué interesante pasaje, hermanos. Ustedes saben que este pasaje tiene muchas interpretaciones, pero la interpretación correcta que da la misma Biblia, la podemos encontrar, si quieren anoten este pasaje, para no salir de Mateo, porque vamos a seguir ahí, en Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 en adelante, que está hablando acerca de ser solidario con nuestros hermanos que están necesitados. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra, que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. O sea, tenemos que ser desprendidos, no tenemos que ser egoístas, no tenemos que amar las riquezas. Dice, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que necesite. Fíjense, hermanos, la solidaridad nunca es forzada, nunca es a la fuerza. La solidaridad es por amor, liberalmente.
guárdate que no haya en ti un corazón perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano, menesteroso para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová y se te imputará a pecado. Qué interesante es esto, ¿eh? Dios nos manda a ser solidarios, a ayudar a nuestro hermano, pero como había un año de la remisión, que era el año séptimo, donde se perdonaba toda deuda, yo podía decir en mi corazón, pero esperen, falta un año para el año de la remisión. Si yo le presto, capaz que él no me lo devuelve y después se perdona toda deuda y entonces yo ya no voy a recuperar lo que es mío. Entonces, para hablar acerca del egoísmo, dice que tu ojo no sea maligno contra tu hermano, que no ames el dinero, que no seas egoísta. ¿Qué significa el ojo maligno o el ojo bueno? ¿Ser egoísta o no? ¿Ser desprendido o no? Volvamos entonces a Mateo capítulo 6. Si nuestro ojo es bueno, todo tu cuerpo va a ser bueno, pero si tu ojo fuere maligno, tu cuerpo estará en oscuridad. Yo no sé si esta moneda digital que se va a implementar para un salario universal va a ser relacionada con la marca de la bestia. Pero hermanos, tiene mucho que ver esto. Hay que entregar el ojo por amor al dinero, por amor a una ganancia que es deshonesta para recibir ese dinero. Entonces dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, cuando venga la marca de la bestia, si nosotros tenemos amor a las riquezas, no vamos a poder servir a Dios y a las riquezas a la vez. Cuando nos amenacen que no podamos comprar ni vender, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir a uno de esos dioses, que es la riqueza, porque no se puede servir a los dos a la vez. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La bestia va a mandar a matar a la gente, que no le adore. Y Cristo dice, no se preocupen, no te preocupes por tu vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro vestido que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? ¿Qué nos dice Cristo acerca de las amenazas de quitarnos la comida o las amenazas de quitarnos la vida? No se preocupen. Hermanos, yo tengo la certeza de que la crisis está más cerca de lo que pensamos. Se están dando muchas cosas de manera muy rápida, pero al mismo tiempo Cristo dice, no te preocupes. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Y yo creo que acá Cristo apela a la naturaleza como el segundo libro, pero puede apelar al primer libro también y decir, miren a Israel en el desierto, cómo no tenían comida ni vestido y sin embargo nunca les faltó de comer, nunca les faltó de beber, su ropa nunca se gastó, sus pies nunca se hincharon durante 40 años en el desierto. Pero apelando a la naturaleza que es el segundo libro de Dios, nos dice, miren las aves, cómo ellas son alimentadas por Dios. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios las viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Yo resalté esa parte final, hermanos, hombres de poca fe. Si estamos preocupados por la comida, el vestido, por nuestra vida, estamos teniendo poca fe, hermanos. Estamos siendo como los incrédulos. No estamos confiando en Dios y la crisis que se avecina nos va a pasar por arriba. Así que ahora en el momento de todavía tranquilidad tenemos que aprender a confiar en Dios. Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Esto es para aquellos que quieren hacer búnkers con comida almacenada para el tiempo de la crisis. No se preocupen por eso, hermano. No se preocupen por eso, qué comeremos, qué vestiremos. Dios ya sabe todas las cosas.
porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán, bástale al día su propio mal. Estas últimas palabras, hermanos, tienen que ver con el extremismo, con el fanatismo, con el temor que muchas veces se propaga por las redes sociales, siempre pensando en el mañana, siempre pensando en lo que va a pasar en el futuro. Yo no les voy a hablar de lo que va a pasar en el futuro, hoy hablamos de lo que está pasando hoy. Hoy ya existe una moneda universal, hoy ya existe la posibilidad de que todo el mundo forme una familia, como dice el Papa, un nuevo orden mundial, con una cabeza moral que va a ser el Papa, controlando la economía, ¿sí? Supuestamente para buscar la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya existe eso, no sabemos cómo va a seguir, no sé si esa moneda va a seguir, si se le va a escanear el ojo a todas las personas, yo no lo sé, pero yo no me preocupo, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios sabe todas las cosas, que le basta a cada día su propio afán. Hoy sabemos que el tiempo está cercano, ya vemos las señales por doquier y tenemos que anunciar la segunda venida de Cristo, pero con la paz y la tranquilidad de saber que Dios guarda nuestras vidas. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que tengan feliz sábado.